impresión son las instalaciones, digamos, un lugar increíble. Si yo viviera en Misiones me la pasaría aquí. Realmente es un lujo tener un lugar así. En Buenos Aires no tenemos un lugar así, y realmente es buenísima, digamos, no solamente lo instalado, sino también lo mantenido que está, lo bien cuidado que está todo y el funcionamiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la inteligencia en la programación. Cuando, por ejemplo, hoy pude participar del Congreso de Infancia y Cultura y no me esperaba que hubiera tanta gente, es increíble, no sé cuántas personas son, pero deben ser 1000 personas más o menos las que están hoy asistiendo, y luego poder ver las actividades, la forma en que están pensadas, ¿no? Escuchar a Calmels, escuchar la mesa con los teatreros de teatro para niños y después ver el homenaje tan hermoso que le hicieron a maestro Carlos Gianni, ¿no? La verdad, en ese sentido, digamos, me impactó. Primero, yo diría por lo institucional, edilicio, por decirlo así, y el equipamiento, y luego me impactó por la inteligencia de la programación. Yo creo que se ha pensado mucho este tema. Podemos decir que hay una relación del teatro con la infancia que está en la génesis misma de lo teatral, ¿no? Esto que dice Giorgio Agamben en Historia e Infancia, ¿no? que es que hay algo en el teatro que tiene que ver con una experiencia por fuera del lenguaje, ¿no? Y justamente lo que está fuera del lenguaje sería lo infantil, ¿no? El infans, el infale, el que no habla, ¿no? Y Agamben dice algo muy interesante, dice: seguimos siendo infantes toda la vida. Es decir, por un lado estaría esta idea de el teatro religando con nuestra zona de infancia, ¿no? con nuestra zona infantil, y por otro lado digamos, un doble tipo de teatro especialmente pensado para los niños, ¿no? El de los teatreros que hacen espectáculos que incluyen a los niños, ¿no? Porque piensan en la inclusión de los niños, o algunos casos de teatro en el que no han pensado en los niños y los niños se lo apropian, ¿no? Yo me acuerdo de un espectáculo bellísimo de Marcelo Katz que se llamaba Allegro ma non troppo, un espectáculo de clown que no había sido pensado para los niños, y sin embargo los niños empezaron digamos, a llenar la platea, ¿no? Y creo que en ese sentido, digamos, la infancia encuentra un vínculo muy poderoso con el teatro, ya sea porque se lo crea conscientemente o porque los mismos niños se encargan de apropiarse de esos acontecimientos. Mira, esto tiene mucho que ver con el campo de acontecimiento del teatro. El teatro se relaciona con el convivio, o sea, la reunión social, ¿no? La reunión de cuerpos presentes sin intermediación tecnológica que permita la sustracción del cuerpo. Tiene que ver con la territorialidad, es decir, con el reconocimiento de las singularidades territoriales. Indudablemente la territorialidad de Posadas es muy distinta a la territorialidad de Mar del Plata, o a la de Córdoba, o a la de Buenos Aires. Tiene que ver con el otro, ¿no? Esto que dice Emmanuel Levinas de una ética de la alteridad, ¿no? Algo que nosotros de alguna manera repetimos en esa frase que yo hoy decía: el teatro es el otro, ¿no? Es el encuentro con el otro, y que también le hemos escuchado decir en algunos de sus discursos a Cristina Kirchner, ¿no? Cuando ella decía una frase que era: la patria es el otro, ¿no? Tiene mucho que ver el teatro con volver a recuperar una escala humana que no es la de las grandes transmisiones mundiales, sino justamente la de la proximidad, y tiene mucho que ver también con volver a ver el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
el teatro nos brinda un tipo de experiencia que no la brinda ni el cine, ni la televisión, ni la literatura. Es una mezcla de esto que estaba diciendo, ¿no? El reconocimiento del cuerpo, de la territorialidad, del encuentro con el otro, del convivio, ¿no? La afectación con el otro en un mismo campo de experiencia. Es decir, tal vez lo que hace que el teatro sea tan importante para una sociedad es su singularidad de acontecimiento, ¿no? Podemos decir que hay un orden de intensidad de acontecimiento que nos retrotrae a la vieja institución del convivio, ¿no? Que es esa práctica de vivir juntos, digamos, de cuerpo presente, ¿no? Que se relaciona con otras prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, reunirse con los amigos, reunirse con la familia, reunirse para ver fútbol en la cancha, o ir al templo, o digamos, estar en una clase, vivir con los otros sería, ¿no? Uno no va al teatro para estar solo, sino que uno va al teatro a vivir con los otros. Tiene 19 años ya de historia, y hemos contribuido a abrir otras 27 escuelas en distintos lugares de la Argentina y en otros países, en España, en Costa Rica, en México, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia y digamos, ahora vamos a abrirla en Francia, por ejemplo. La finalidad es reunirse con los espectadores para, por un lado, darles herramientas para que ellos mismos puedan crear su propia relación con el espectáculo. Digamos, nadie le dice a los espectadores lo que tienen que pensar, ¿eh? No se trata de colocarse en el lugar del viejo modelo de autoridad y crítico de autoridad, sino por el contrario, el coordinador de una escuela es un estimulador, es un dador de herramientas, es lo que Rancière llama un maestro ignorante, es decir, alguien que sabe de qué está hablando, pero que no sabe qué es lo que hacen los espectadores con esto, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver, la emergencia de las escuelas de espectadores, tiene que ver con un proceso de empoderamiento del espectador que se da en relación directa a la pauperización de la crítica en los medios masivos, ¿no? Es decir, estamos ante la figura de un espectador creador, de un espectador multiplicador, de un espectador crítico que se ha empoderado de los medios y que tiene blogs y se graba en YouTube y hace crítica, por ejemplo, que trabaja con el boca en boca, que trabaja con el teléfono, el Twitter, el Facebook, el Instagram, y que construye una red de comunicación, y también lo que llamaríamos un espectador filósofo, ¿no? Un espectador que produce un pensamiento sobre la cantera simbólica de los acontecimientos teatrales como no se había hecho antes, ¿no? Es decir, las escuelas de espectadores cumplen la función de encauzar de alguna manera ese empoderamiento del espectador contemporáneo, porque también hay que aclararlo, ese empoderamiento puede tener aristas negativas, ¿no? No sé, podemos hablar de comportamientos de algunos espectadores que son comportamientos tiránicos o arbitrarios, ¿no? Comportamientos negativos, ¿no? Entonces las escuelas de espectadores llevan el nombre escuela con esta idea digamos, de estudiar, ¿no? Hay que adquirir herramientas, hay que ponerse en contacto con información, hay que escuchar al artista, que esa es la otra gran función de las escuelas, ¿no? Reunirse con los artistas, dialogar con los artistas, pero por sobre todo la palabra estudio viene del latín y estudiar quiere decir desear, ¿no? Es decir, desear conocer más, desear relacionarse con el otro, desear vincularse con los acontecimientos artísticos teatrales, ¿no? Así que en ese aspecto yo te diría, una escuela de espectadores cumple básicamente las funciones de colaborar con el empoderamiento
del espectador contemporáneo.